Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 17 de febrero de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales repuntaron con fuerza en medio de optimismo por colocaciones de crédito en China y resultados empresariales. Los compradores mantienen con fuerza en los índices internacionales y la expectativa de ese repunte de crudo en el mediano largo plazo, pese a la volatilidad de corto plazo, los ha mantenido con ese ánimo. Y en cuanto a acciones locales, cerraron con caídas en medio de toma de utilidad tras corrección del crudo y baja en la perspectiva de la calificación de crédito de riesgo del país. Standard Poor's decide mantener la misma calificación, pero baja la perspectiva negativa. Esto significa que entre un periodo de 6 a 24 meses podríamos tener un recorte de calificación si la situación, la coyuntura no cambia. Así que algo de corrección en el día de ayer para el mercado local. Datos económicos del día de ayer, índice NAB, índice de confianza de los constructores de Estados Unidos, baja en febrero de 60 a 58, mercado esperaba 61. En cuanto al índice de manufactura de Nueva York, mejora en febrero de menos 19,37 a menos 16,64, aunque el mercado esperaba una mejora a menos 10. Son datos que no presentan variaciones significativas, si bien no parecen ser tan buenos por ahora, justificarían que la Reserva Federal se mantenga estable en tasas por lo menos hasta que conozcamos el desempeño del IPC. Recordemos que la tasa de desempleo continúa mejorando, la generación de empleos continúa sólida, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo continúan en niveles bajos y solo falta una pieza que es la inflación. La conoceremos el viernes, de hecho hoy conocemos el IPP, índice de precios al productor, y el viernes conoceremos el índice de precios al consumidor. El nivel de volatilidad disminuye un poco, aunque el mercado todavía está en la zona de nerviosismo, solo descendiendo más allá de los 20, estaríamos entrando en una zona de mayor calma. Por ahora sigue estando el nerviosismo pese a los incrementos de los índices en las últimas jornadas, pues por ahora simplemente es un descanso, pero la volatilidad permanece y posiblemente cuando conozcamos el IPC tendremos ese tipo de movimientos. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región retrocedieron en medio de debilidad del dólar e incertidumbre por corrección del crudo. Las órdenes de maquinaria núcleo de Japón crecieron 4,2% en diciembre. El mercado esperaba ascenso de 4,6%. Por ahora, Japón no está agregando mayor información a nuestra jornada. Es un mercado que está reaccionando y tiene su propia tendencia, sobre todo porque Japón depende mucho más de la devaluación del yen, favorece sus exportaciones. Al momento que tengamos algo de revaluación del yen, pues debilita el desempeño de su mercado accionario. Hay una tendencia distinta en Asia que con escasos fundamentales no nos está agregando mayor información a nuestra jornada. En cuanto a mercados europeos, inician con ganancia de más de 1% en medio de ausencia de fundamentales económicos. Se mantiene la correlación con el petróleo, el cual está repuntando durante la jornada. Simplemente se mantiene algo de movimientos de compradores en el crudo que logra aguantar los 28. Recordemos en el día de ayer se definió ese nivel como la zona de soporte. Hubo una corrección bastante fuerte después de lo que se conoció y hablábamos en el comité de ayer sobre Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, Qatar. Pero pues de todos modos hay congelamiento de la producción, lo cual abre un espacio para que ya se empiecen a tomar medidas. Eso limitaría en cierta manera la caída de la cotización. Y en cuanto a técnicos, que ya lo revisaremos en petróleo, pues mientras se mantenga sobre ese 28 hay posibilidad de ascenso. Y ese repunte del petróleo hacia los 29,80 en la mañana pues está permitiendo también que acciones europeas recuperen algo de terreno. En cuanto a tasa de desempleo de Reino Unido, se mantiene en 5,1% en diciembre, el mercado esperaba descenso a 5 y la subasta de bonos de Alemania de 10 años cortó a 0,26, el previo era 0,59, la demanda superó 1,2 veces la oferta. Continuamos con ese escenario de tasas bajas en la zona euro. La noticia más importante en cuanto a mercado colombiano, Standard Poor's cambia negativa perspectiva para Colombia, mantiene calificación en triple B. Pero pues esa perspectiva negativa dependerá mucho del petróleo y de las cuentas fiscales del gobierno. Si el déficit continúa creciendo y el tema de desequilibrio en balanza comercial y balanza de capitales se mantiene, podríamos estar viendo la calificación
bajando para mediados de este año. Digamos que todo depende de cómo sean las cifras de recaudo y de ingresos del gobierno para lo que serían los primeros meses del año. Así que estaremos muy atentos a las cifras del gobierno para determinar si para mediados del año, el segundo semestre, podríamos tener algún cambio en la calificación. Por ahora, perspectiva negativa, que es una, digamos que reacción a todo lo que ha sucedido. Gran parte de las acciones han descontado ya ese tipo de movimiento de calificación, pero no se descarta que Ecopetrol pueda sentir un poco más el impacto. Recordemos que una de las razones por las cuales Ecopetrol mantiene también su calificación es por la dependencia con el gobierno, siendo un sector que es bastante sensible a recortes de calificación durante esta época, así que digamos que lo más afectado en términos de las compañías públicas es la empresa petrolera, básicamente por su dependencia de la calificación. Así que por ahora tenemos algo de volatilidad en esa noticia. Lo que tendremos que evaluar durante el día es si esa noticia pesa más que el panorama internacional. EISA, que también digamos que tiene en cuenta en la calificación del gobierno que su perfil financiero es un poco más sólido en un sector más estable, por eso digamos que repercute un poco, aunque también descendió en el día de ayer. Colocó bonos por 400.000 millones de pesos, la demanda superó 2.9 veces la oferta, una muy buena colocación a tasas de corto a largo plazo de IPC 4.73 a IPC más 5.38. Claramente el IPC hace que la financiación sea un poco costosa, pero a medida que se va regulando ese indicador, posiblemente tengamos algo de mejora en las condiciones de estos créditos. Recordemos que las tasas a 10 años en Colombia están cerca del 9%, así que las tasas que coloca una compañía privada como referencia deberían estar por encima de los test, por eso estamos teniendo unas tasas que pueden llegar al 12-13% efectivo anual. Vamos a ver la evolución del IPC, pero las encuestas apuntan a que tengamos moderación en el incremento de precios durante el segundo semestre del año. A las 8:30 conocerán hoy construcciones iniciales de Estados Unidos, 8:30 IPP de Estados Unidos, 9:15 producción industrial y 2 de la tarde minutas de la Fed. Un día con importantes noticias económicas. Vamos a ver si estas noticias permiten mantener el impulso alcista en los Estados Unidos. Estaremos atentos a las zonas de soporte de corto plazo. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo y variación semanal de inventarios de crudo. Por ser festivo el lunes, ya no es el miércoles, sino que conocemos el jueves. Igual hoy en la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, se conocerán los inventarios API, American Petroleum Institute, los informará, una pequeña anticipo, referencia a lo que serían los inventarios de crudo mañana. Si los inventarios empiezan a estabilizarse, incluso presentar ligeros recortes, pues significa que junto con la estabilidad del día de ayer, más posible reducción de algunas compañías, podríamos estar viendo que el crudo tendría o mantendría esta tendencia alcista. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen tranquilidad correlacionados con petróleo, esperan noticias económicas de Estados Unidos, vamos a estar muy atentos a soportes de corto plazo. Aquí recordemos que durante las últimas dos jornadas el mercado ha estado subiendo y ese aumento en la cotización viernes y martes pues ha permitido dejar algunos soportes. Mientras estemos sobre esos niveles, los compradores todavía lo podrían intentar. ¿En qué se fundamentan los compradores? Buenos resultados empresariales en los Estados Unidos y la expectativa de que el ascenso de tasas no sea tan fuerte como podría en algún momento darse. Igual lo estaremos evaluando ese tema cuando conozcamos el IPC. Y en cuanto a mercado local, cerró cerca de soportes de corto plazo. Mercado valora entre recuperación del crudo y recorte de perspectiva de calificación. Así que el punto clave será qué pesará más. Para eso serán los soportes de corto plazo. No se descarta que tengamos alguna toma de utilidad, sobre todo en activos de componente cíclico. Recuerden que ellos han sido los más afectados por fundamentales, incremento de tasa, incremento en inflación, alguna menor dinámica en términos de colocación de crédito y ahora la perspectiva negativa en la calificación, pues puede continuar impactando que tengan un menor desempeño que el resto de los activos. Sobre todo los activos con menos componente cíclico podrían continuar con buen desempeño. Ayer fue una jornada de muy buen volumen en la bolsa, Cementos Argos reportando volúmenes bastante altos. Vamos a revisar entonces las gráficas para el día de hoy. 16.15.900 será la zona de soporte, mientras Estados Unidos se mantenga sobre ese nivel hay posibilidad de alcanzar 16.600, 15.900, 16.000 para mantener el impulso alcista. En cuanto al IPSA, formando un triángulo de continuación de tendencia, mientras esté sobre los 2.940, no aparece hoy, pero mientras esté sobre 2.940 no hay posibilidad de romper máximos y continuar hacia 3.040, 3.060. Hay entonces movimiento alcista en el IPSA que se mantiene, solo perdiendo los 2.900 hablaríamos de volver a presión bajista. En cuanto al dólar, ayer continúa con indecisión, recordemos que el petróleo a medida que incrementa su cotización también avanza, igual el dólar ha perdido
terreno a nivel internacional. Colombia es de los pocos países donde no se ha devaluado el dólar. Recordemos que Colombia a veces le toma un poco más de tiempo ponerse al día con los movimientos generales, y es que ya no tiene tanto que ver el movimiento de ascenso en tasas, ya no tiene tanto que ver el petróleo, sino que la tasa de cambio viene bastante desfasada, generando costos importantes para nuestra economía, y la fortaleza del dólar en Estados Unidos está generando debilidad en su manufactura, así que existe la probabilidad de tener un poquito de ajuste, pero para confirmar ese ajuste hay que romper los 3.350, 3.360. Una vez se rompan esos niveles, la presión bajista podría volver, y 3.450 sigue el nivel de riesgo. Seguimos en esa zona de indecisión a espera de alguna de las dos rupturas. Si el petróleo efectivamente continúa con ganancias, es probable que tengamos una corrección. El escenario probable sigue siendo corrección para el dólar. Y WTI ayer alcanzó los 31, recibió noticia de Qatar 29. El 32 será la confirmación, ruptura de 32 podría justificar avances hasta 36 o 38. Importante esos niveles de 32. De lo contrario, el 28 es la zona de soporte. Después de esa vela tipo doji libélula y aparecieron compradores, serán los 28 los encargados de mantener el impulso alcista. Mientras estemos sobre 28, aún hay posibilidad de cambiar dirección, incluso alcanzar 38.40. Ya rompiendo los 28 se perdería ese sesgo alcista. Será importante y clave ese nivel de 28. Pese a la volatilidad del día de ayer, no se descarta que todavía mantengamos el impulso. ¿De qué dependerá? De los inventarios. Descenso en inventarios de crudo podrían dispararlo hacia 32, 34, 38 como siguientes niveles de resistencia. En cuanto al euro, se mantiene con escasa volatilidad cerca de los 111.40, está esperando noticias de los Estados Unidos para determinar si aguanta esta zona de soporte e inicia un movimiento alcista, o por el contrario rompe de nuevo la baja y podría alcanzar zonas cercanas al promedio móvil de 20 y 40 periodos entre 110.20 y 110.30. Por ahora continúa la indecisión a espera de fundamentales económicos. Es hora entonces de hablar de nuestro mercado, donde en el día de ayer se acercó a la zona de soporte de los 1.200-1.195. Importante, si hoy logra mantenerse sobre ese nivel de 1195-1200, aún pese al recorte de calificación, tenemos espacio para los 1240 y 1250. Ya si cierra por debajo de los 1195, no se descarta corrección hasta los 1150, en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. De ellos dependerá si se mantiene el sesgo alcista o por el contrario iniciamos una presión adicional hacia la zona de los 1100. Son las zonas de soporte. Aparecieron vendedores en el día de ayer con una jornada de mucho volumen. Dependerá de los 1195. Es una vela con cola de techo que empieza a mostrarnos algo de posición estrella fugaz, pero le falta el gap, por eso no tiene tanta fuerza la posición. Importante los 1195 para mantener el impulso alcista y alcanzar promedio móvil de 200. De lo contrario, si rompemos el 1195, hay posibilidad de iniciar movimiento de corrección para el índice Colcap. Vamos con Banco Bogotá. Fuerte volumen en el día de ayer. Recordemos que ayer fue una jornada de alto volumen. Mientras esté por debajo de 57, aún puede alcanzar 54. Solo superando 57 podría volver a la zona de 60. El sesgo sigue siendo el mismo, 57 contra 55, 600. Si rompe, continuaría hacia 54. No hemos tenido mayores cambios en Banco Bogotá. Vamos con BBC, que ayer se recupera hacia los 17. Se mantiene todavía con el impulso alcista. Y esto es un activo de menor componente cíclico. Le importa más al mercado si hay volumen de negociación o no en acciones. Los ingresos adicionales por subastas de bonos, por emisión de acciones, por OPAs, que por ahora han estado bastante bien durante el inicio del año. Así que mientras esté sobre 16.50 y 16.40, aún hay posibilidad de continuar hacia los 18. Se mantiene todavía sobre la línea de tendencia. Si rompemos los 16.50 y 16.60, la caída puede ser hacia la zona de los 16. Importante entonces mantener 16.50 y 16.60 para alcanzar niveles de 18. Vamos con Celsia, otra vez fuerte volumen en el día de ayer, dejando una vela de indecisión, cuerpo estrecho en la parte media, 3.300 como zona de soporte. Si logra mantenerse hoy sobre 3.300, pues será la vela, aún puede alcanzar 3.660. Si rompe los 3.330 a la baja, la caída puede ser hacia la zona de soporte de línea de tendencia de los 3.200. Si perdemos 3.200, aún puede descender hacia los 3.000, promedio móvil de 40. Ya si pierde los 3.000, hablaríamos de nuevo sesgo bajista. Están apareciendo entonces vendedores tomando algo de utilidad después del rally previo 3.330 para mantener el impulso alcista. De lo contrario, podría iniciar un movimiento de corrección que tendríamos que medir comité tras comité. También mucho volumen en Cementos Argos, que alcanzó a pasar los 10.200 durante la jornada y se devolvió. Bastante curioso el movimiento. Recuerden que para considerar roto una resistencia hay que cerrar por encima. Así que logró pasar el nivel, pero
aparecieron los vendedores con mucha fuerza. Seguimos bajo el mismo nivel de resistencia, 10.200. Si logra cerrar por encima de 10.200, se abre la posibilidad de avanzar a 10.800. Si no logra cerrar por encima de 10.200, tiene los 9.800 para el día de hoy. Si rompe los 9.800, puede volver hacia la zona de 9.500, 9.400. Importante 9.800 como zona de soporte para volver a atacar los 10.200. De lo contrario, si lo rompe, podríamos descender hacia 9.400 y 9.000 en siguiente instancia. Hubo bastante volatilidad y mucho volumen en Cementos Argos en el día de ayer. Cemex Latam Holding intenta atacar el 10.000, que es su zona de resistencia, impulsado sobre todo por el panorama general, aunque los resultados no fueron positivos. 9.800, mientras esté sobre 9.800 aún hay posibilidad de 10.400 y 10.800. Si perdemos los 9.800, la caída puede ser hacia la zona de 9.200 y 9.000. Importante los 9.800 para mantener el impulso alcista. 9.800 en Cemex Latam Holding. Canacol con importante impulso después de reportar todo el tema de gas en el día de ayer. 9.400 será la zona de soporte, el 50% un poco más arriba de la gran vela con buen volumen. Mientras esté sobre 9.400 aún hay posibilidad de avanzar hacia la zona de 7.200 y 7.400. Importante 6.400 para mantener el impulso hacia 7.300, 7.500, 6.400. Mantiene sesgo alcista, se cruzan promedios móviles de 20 y 40 periodos confirmando cambio a tendencia alcista, al igual que una mayor fuerza de compradores en términos de los osciladores. 6.400 la zona de soporte. Vamos con concreto, sigue lateral sin cambios significativos y marca precio, pero no tenemos una tendencia definida en comportamiento lateral por ahora para con concreto. No actualizaremos niveles. Corficol pierde los 37 ayer. Recuerden que en construcción ha estado un poco impactado porque sí, el mercado se refugia en ellos con base en el gasto de infraestructura, pero de todos modos la desaceleración en el sector es una realidad, así que 37.200, sobre todo aumento de costos por devaluación. Mientras estemos por debajo de 37.200 hay posibilidad de descender a 36 e incluso hacia la zona de 34. Solo superando 37.200 podemos volver a 38.500. 37.200 como el nivel de resistencia para anular en una presión bajista que está apareciendo después del movimiento del día de ayer. 37.200. Ecopetrol, uno de los más afectados por el recorte de perspectiva de calificación en Colombia, posiblemente por eso también retrocedió en el día de ayer. También se va a debatir entre el precio del petróleo y la calificación. Vamos a trazar una nueva línea y un nuevo análisis para hoy, aunque 1020 sigue siendo el mismo nivel. Mientras estemos sobre 1020, aún puede regresar a los 1120. Ya si rompe los 1020, recuerden la presión bajista puede ser hacia los 990 y la ruptura de 990 sí puede generar una nueva presión bajista significativa. 1020 contra 990 las zonas de soporte para mantener el sesgo alcista. Ruptura de esos niveles puede generar presión bajista adicional. Simplemente dejar esto como un movimiento de descanso. Un movimiento de descanso que en términos de retroceso de Fibonacci está acercándose al 61.8. Recordemos que el rebote del gato muerto define que si superamos el 61.8 los compradores podrían volver. De lo contrario, la tendencia bajista continúa vigente, así que muy atentos al 1020, 1000 y 990 como zonas de soporte. Empresa Energía Bogotá continúa con su indecisión. 1760, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar a los 1820, rompiendo 1760 la caída puede ser a los 1700. 1760 como la zona de soporte, no hay una tendencia definida. Construcciones el Cóndor no así sí marcó precio en el día de ayer con nuevas caídas. Superando el 1040 podríamos tener algo más de repunte para Construcciones el Cóndor. Enca marca precio de nuevo en el 1040. Si logra cerrar por encima de esos niveles hay posibilidad de avanzar a 10.80 y 11. Los resultados han colocado un poco más de fuerza compradora, dejando soporte de nuevo como 10.20. Mientras esté sobre 10.20 aún puede alcanzar 11, 10.80 como siguientes niveles de resistencia. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá se acerca a 530, 520. Está en zona de soporte. Para poder que los compradores tengan más fuerza, tiene que cerrar por encima de 536. Si logra superar 536, puede volver a la zona de 560, 550. Si no supera 536, aún puede continuar con algo de presión bajista hacia los 520 como escenario probable. Éxito marcando doji en el día de ayer, cerrando otra vez por encima de 13.300. Así que mientras estemos por encima de lo que son tenemos los 13.500. Si no logra superar los 13.500 pronto, existe riesgo de descenso a 12.600. 13.500 para poder avanzar de nuevo hacia los 14.000 como escenario probable. Vamos con Grupo Argos.
Vela de indecisión en el día de ayer 17.600 y 16.800. Este tipo de velas de onda alta, nos dejan la posibilidad de un comportamiento lateral entre ese rango. Si supera 16.600, 17.600, ya podemos avanzar hacia la zona de los 18. De lo contrario, la ruptura de 16.800 podría llevarnos hacia los 16.100 y 16.000. 16.800, 17.600, los dos niveles importantes para definir una nueva tendencia. Si la corrección continúa más profunda, si rompe los 16.800. Acción de Grupo Aval sigue estando en la zona de indecisión. Se chocó contra los 1030 y no logró superar los 1060-65. Si supera 1060 volvería a 1100, rompió los 1050 en el día de ayer. Así que si rompe los 1030 podemos iniciar movimiento bajista. 1030 como 1060, los dos niveles para determinarnos un nuevo movimiento de tendencia como escenario probable. Continúa dentro de la zona de indecisión Grupo Aval sin definir tendencia. Vamos con la acción de Grupo Sura. Ayer marca entonces presencia de vendedores, cerrando justo en los 36. Si logra hoy mantenerse sobre 36, hay posibilidad de 37.600 y 38. Si pierde los 36, la corrección puede ser en primera instancia 35, 34.300. Estaremos evaluando entonces el cierre del día de hoy, si está por encima o por debajo de 36, que podría dar paso a una corrección más profunda. Ayer intentaron los vendedores, pero no ha roto todavía la zona de los 36. Seguimos con la acción de ISA, que por ser empresa estatal también presenta corrección en el día de ayer con algo de volumen. Continúa entonces el movimiento alcista. Importante los 7.600 y los 7.500. Si logra aguantar hoy 7.600, hay posibilidad de continuar hacia los 8.000. De lo contrario, puede ascender a 7.600, 7.400. Ruptura de alguno de esos dos niveles ya perdería la tendencia alcista por ahora. Importante hoy los 7.600 para mantener el impulso alcista. De lo contrario, puede corregir a 7.400. Ruptura de 7.400 podría generar mayor presión bajista. 7.600 como la zona de soporte. Vamos con Isagen, que continúa en el mismo comportamiento bajo volumen, acercándose en comportamiento lateral al precio de la OPA. En cuanto a mineros, ayer frena un poco la caída, alcanzando los 2200. Si logra superar los 2200, hay posibilidad de continuar avance hacia los 2380, incluso 2400, manteniendo un canal de tendencia alcista en estos niveles. De lo contrario, si no logra superar los 2200, puede tener corrección hacia 2060 y 2000 en primera instancia. Importante los 2200 para determinar corrección o continuar en tendencia alcista hacia los 2400. Por ahora el sesgo se mantiene en esa dirección. Vamos con Nutresa. Fuerte caída en el día de ayer, 24.200. Mientras esté por debajo de 24.200, aún hay posibilidad de descender a 23 y 22.600. Si pierde esos niveles, estaríamos hablando de tener mayor sesgo bajista. Solo cerrando por encima de 24.200 podría volver hacia niveles de 25.000. 24.200 como nivel de resistencia importante para Nutresa. Vamos con preferencial aval, que se impulsa en el día de ayer. Contrario a la ordinaria, tiene un poquito más de fuerza alcista. Si logra mantenerse hoy sobre los 1055, hay posibilidad de avanzar a los 1120. 1055 como la zona de soporte. Si pierde los 1055, tendrá que romper los 1040 para iniciar movimiento bajista. 1055, 1040 igual siguen siendo zonas de soporte. Preferencial a Bianca Holding, fuerte caída en el día de ayer. 1790. Mientras esté por debajo de 1790, aún hay posibilidad de alcanzar 1630. En corrección, superando los 1790, podría retomar su camino hacia los 2000. 1790 el nivel de resistencia para nuevo movimiento de avance. 1790. Preferencial Bancolombia. Indecisión el día de ayer, no se afectó tanto, pero tenemos el 24.500. Si logra aguantar 24.500, aún hay posibilidad de alcanzar 26. Si rompe 24.500, la primera caída puede ser hacia 23.600. Si rompe 23.600, vamos a 22.800. Importante los 24.500 como zona de soporte para mantener el impulso alcista. Carvajal Empaques desciende en el día de ayer, superando los 760. Podría volver a tener impulso hacia los 1900 o 2000. 1760 como nivel de resistencia clave para Carvajal Empaques. Preferencial Cementos Argos. Mismo comportamiento que la ordinaria, fuerte volatilidad. Si logra cerrar por encima de los 9.600, hay posibilidad de continuar hacia los 10.000. Si no supera los 9.600 y por el contrario rompe los 9.300, la presión bajista puede ser a 9.000. Vamos a dejar 9.300 contra 9.600, los dos niveles claves en un mercado de alta volatilidad que podría tener algo de indecisión. Si rompe 9.300, los vendedores del día de ayer podrían tomar mayor control sobre el mercado.
Eso como escenario probable. Y preferencial de vivienda todavía mantiene leve sesgo alcista, tendrá que cerrar por debajo de los 23.500, 23.600. Si cierra por debajo de 23.600 hay posibilidad de corrección hacia 22.700 en primera instancia. Si aguanta los 23.600 aún puede alcanzar niveles de 24.400 y 24.600. Importante esos 23.600 como zona de soporte. Y vamos con preferencial grupo Argos, fuerte caída en el día de ayer, mientras esté por debajo de 16.500 hay posibilidad de corrección a 15.300 en primera instancia. Si supera los 16.500 hay posibilidad de avanzar a los 17.400, 16.500 como nivel de resistencia, de nuevo presión bajista que aparece con gran vela en el día de ayer. Preferencial grupo Sura, mientras esté por debajo de 36, si rompe 35.100 hay posibilidad de corrección hacia 33.700, 36, 35.100, si logra aguantar 35.100 aún puede atacar 36 para poder avanzar hacia 36.800, 36, 35.100 los niveles claves para Grupo Sura en su escenario probable y Pacific Rubiales se impulsan el día de ayer. Recuerden que no actualizaremos niveles técnicos porque vienen fundamentales durante la semana o la próxima, no tenemos fecha definida, pero una vez conozcamos tendremos mayor volatilidad en el activo. Por ahora no tocaremos niveles para esta compañía. Así que en términos generales, mercados local golpeado en el día de ayer por noticia de calificadora de riesgo. Hoy estaremos hablando de los soportes de corto plazo, a ver si pesa más en la recuperación del petróleo que lo que es el recorte de calificación. Si cerramos por debajo de soportes de corto plazo, la probabilidad de tener unas mayores caídas y de iniciar un movimiento de corrección después del rally previo se incrementaría. Por eso es tan importante los soportes de corto plazo. Y mercado internacional también para definir si los compradores logran mantener el control que han ganado durante las últimas dos jornadas. Recuerden estar atentos a noticias de la mañana, que estas noticias nos estarán dando mayor tendencia y el precio del petróleo seguirá siendo referencia para los mercados globales. Muy buen día para todos.